Sobre el hecho de ser mejores, Señor, de crecer, de superarnos, de alcanzar un grado más de orden, de disciplina, y pues la puntualidad sigue siendo, Señor, un grave problema en muchos hermanos. Pedimos bendiciones para la escuela dominical y lo que hemos aprender el día de hoy, que sea de bendición. Bendice a los hermanos de Getsemaní que estarán también tomando esta clase, aprendiendo, Señor, más de tu palabra, como nosotros deseamos hacerlo. Encomendamos a ti la escuela dominical en esta hermosa mañana, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Pueden sentarse, van a salir las clases y nosotros vamos a empezar, hermanos, una clase especial, el discipulado. El diaconado, perdón. Haciendo un paréntesis con lo que estamos tratando acerca de los pasajes que requieren una explicación en Pentecostés, y puesto que estamos en una etapa de organización y planeación de nuestra iglesia, hoy tenemos la primera reunión para las decisiones respecto a las misiones, pues es necesario una clase así. Dice la introducción: nuestra iglesia está por elegir un nuevo diácono y sin duda esta gran responsabilidad requiere conocimiento de la Biblia para hacerlo correctamente. Puesto que los diáconos, hermanos, son elegidos por la congregación y no por el pastor, entonces se requiere que la congregación tenga el conocimiento necesario en todos los sentidos para la elección de un diácono, desde las funciones del diácono, la elección, cómo se elige y todo lo que hay en torno a este tema. En el presente, la elección de los diáconos y sus funciones están regidas por la tradición. Me refiero a la mayoría de las iglesias. En la mayoría de las iglesias el pastor escoge un hermano y le dice: usted va a ser diácono, nada más acuérdese que yo lo puse y ahí le encargo. Y entonces encontramos que los diáconos no tienen una función real, no tienen una función sustantiva, no tienen una función a veces ni siquiera específica. Parte de la tradición también indica que los diáconos son los hermanos que se sientan en la oficina del pastor o junto con el pastor y toman las decisiones de qué se va a hacer, cómo se va a hacer, qué se va a gastar, cómo se va a gastar, qué se va a comprar, qué no se va a comprar. Y normalmente funcionan también en otros casos los diáconos como autoridades. Es decir, el diácono manda, el diácono ordena, y realmente es muy poco lo que el diácono hace. En muchas iglesias tienen también la tradición de que los diáconos sean los más ancianos, la gente de mayor edad, que pues simplemente, ¿verdad?, asiste a los servicios y está allí de alguna manera para justificar las cosas que se hacen. Bueno, en algunos casos los diáconos son una autoridad en la iglesia sin servicio, en otros son gobernadores y en otros más son instrumentos del pastor para justificar sus decisiones. Yo no estoy juzgando las decisiones pastorales, yo no estoy juzgando las decisiones que pueda tomar un pastor. Lo que estoy señalando es que a veces no sería ni necesario que el pastor justificara sus decisiones poniendo a los diáconos de pretexto, cuando la congregación sabe que los diáconos se le deben a él. Cuando la congregación sabe que un diácono no lo va a contradecir en ningún momento, ni le va a decir: ¿sabe qué, pastor? Yo creo que no es lo más conveniente que se haga esto. Sin que el diácono le tenga que decir al pastor lo que se tiene que hacer. Hay, como lo veremos en el transcurso de la clase, un equilibrio establecido por Dios. Cuando uno ve cómo hizo Dios las cosas, uno se da cuenta que hay un equilibrio establecido por Dios en las tres autoridades que hay en la iglesia: el pastor, los diáconos y la congregación. Son tres autoridades que encuentran un total equilibrio entre ellas mismas cuando se hacen las cosas como la palabra de Dios dice. Es decir, que el equilibrio lo da la palabra de Dios, no nuestros esfuerzos. Bueno, ¿cuál es en realidad la función de un diácono? ¿Cuál es en realidad la función de un diácono? Ya que tenemos tradiciones y tenemos procederes de iglesias que conocemos, que en los cuales los diáconos tienen una variedad enorme entre ellas mismas, entre las iglesias, respecto a sus funciones. ¿Cómo deben ser elegidos?
Es el pastor el que los debe de elegir, son los diáconos que ya hay en la iglesia los que escogen otro diácono, es un grupo de hermanos, son las familias acaudaladas de la iglesia. Bendito Dios que nosotros no tenemos familias acaudaladas. Quizás algún día las tengamos y tengamos que enfrentar esto. Estas y otras preguntas serán enseñadas en esta lección. Hay un pasaje central que debemos considerar. Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 6. Este es un pasaje central. No es un pasaje que habla de los diáconos. Y es muy interesante encontrar que hay quienes creen que estos diáconos no tienen nada que ver con los diáconos de primera de Timoteo. Es decir, cuando el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, cuando tú vayas a poner diáconos en la iglesia, cuando se vayan a poner diáconos en la iglesia, pues deben de ser así y así. Pero la verdad es que no hay diferencia en sustancial, no hay ningún indicio que nos lleve a pensar que son otro tipo de diáconos. Bueno, dice el pasaje, ¿tiene un micrófono extra? No, muy bien, lo voy a leer yo. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Es decir, que no tuvieron ningún inconveniente los apóstoles cuando les presentaron a estos 7 varones y dijeron, no tenemos nada en contra de ellos, no hay nada que impida que ellos se encarguen de esta función administrativa, de esta función de control, de esta función de ver este asunto de las mesas. No se estaba distribuyendo bien el dinero, los apóstoles no tenían tiempo para estar atendiendo esas cosas, y entonces hubo quejas respecto a que los dineros no se están distribuyendo bien. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, es encargada de sostener a las viudas que llenen ciertos requisitos. Algún día en nuestra iglesia, finalmente habrá mujeres viudas que sean mayor de cierta edad, que hayan guardado la fe, que hayan tenido buen testimonio, que llenen una serie de requisitos y que si no cuentan con más familia, si no hay familia, entonces la iglesia las va a tener que sostener, les va a tener que dar alimento, techo y vestido. Así tiene que ser. Pero si en caso de que las mujeres no llenen estos requisitos, pues no se podrá, la iglesia no será responsable ni será responsable. Es más, si hay una hermana que llene todos los requisitos, pero tiene familia, la Biblia dice que esa familia se encargue de sostenerla. No carguen a la iglesia con esas cosas. Bueno, este es el pasaje central, hermanos, de donde partiremos para observar, como pueden ustedes ver en sus hojas, 4 grandes temas, ¿verdad? Y el primero de ellos es la función de los diáconos. La función de los diáconos. Y ustedes ya irán llenando, conforme vaya transcurriendo la clase de escuela dominical, los espacios, las líneas, ustedes pondrán las palabras sobre las líneas y cuidarán no doblar ni dañar mucho las hojas. Ustedes las deberán de cuidar, no se les van a dar otras, ¿verdad? No se les van a entregar otras copias, son las únicas, así es que tráiganlas mientras dure la escuela dominical de los diáconos. Muy bien, una de las diferencias más notables entre las iglesias cristianas es la función que tienen los diáconos en las mismas. Es decir, en general las iglesias cristianas nos parecemos mucho. Sí hay algunas diferencias, también hay otro tipo de diferencias, la música, en el caso de las iglesias evangélicas, ciertos dones como el hablar en lenguas o el sanar enfermos o echar fuera demonios con las iglesias carismáticas, que no debo de decir Pentecostés porque no todas las iglesias Pentecostés son así, sino las iglesias carismáticas
Pero también hay diferencia, aún dentro de las iglesias con las que tenemos nosotros compañerismo, en la función, en la elección y en la labor que tienen los diáconos dentro de sus propias congregaciones, cosa que más que nada, pienso yo, se debe al hecho de que no es bíblico en algunos casos cómo funcionan y cómo son elegidos los diáconos y la función que tienen, porque lo hacen más por una tradición, porque así aprendieron, que basándose en lo que la Biblia dice. Bueno, en cuanto a la función de los diáconos, letra A, se descubre en su significado. Vamos a ver primero, hermanos, qué es lo que hacen los diáconos. ¿Qué es lo que deben hacer los diáconos? ¿Para qué son elegidos los diáconos? Permítanme decirles que en muchas iglesias hay diáconos y además hay tesoreros. Es decir, que los diáconos no tocan el dinero, ni lo contabilizan, ni lo administran, ni... cuando digo administran, no me refiero al hecho de que tomen decisiones individuales o ajenas a la iglesia o al pastor respecto a cómo gastar el dinero. Los diáconos, adelantándome un poco, se les debe de señalar de qué manera administrar el dinero. Por ejemplo, obvio, los diáconos tendrán que pagar la cuenta del consumo de electricidad en la iglesia. En algunas congregaciones es el tesorero y el diácono ni se da por enterado. Bueno, vamos a ver el significado. Empecemos por el significado de diácono para poder descubrir sus funciones. La palabra diácono es una palabra griega que significa, lo siguiente. Viene probablemente de un obsoleto diaco, que quiere decir hacer mandados. Es decir, esa palabra diaco ya casi no se usa, no se usaba ya para ese tiempo, pero venía de esa raíz diácono, que quería decir hacer mandados. Al que se le decía, ve y tráete la comida, ve y tráete gasolina, nos quedamos sin ella, ve y cómprate una herramienta, un asistente, ¿ok? Ayudante, un ayudante, generalmente era un mesero, el que servía las mesas, el que llegaba y preguntaba qué va a comer en este día, qué va a desayunar, a la mesa o en otros quehaceres domésticos. Mesero entonces en el sentido también de sirviente, ¿no? De mayordomo, de aquel que atiende a las personas, específicamente maestro también, técnicamente diácono, diaconisa, diácono, ministro, servidor, siervo, sirviente. Entonces en su significado ya estamos descubriendo que la función de un diácono es de servir. Y que el alcance que pueda tener como autoridad viene, ¿verdad?, pues de servir. Es decir, vamos a pensar que nosotros tenemos a alguien que nos sirva a la mesa, algo que los ingleses usaron por mucho tiempo y todavía algunos lo usan, donde contratan a una persona para que les sirva a la mesa. Ahora, esta persona, para servir a la mesa, debe de tener la capacidad de ya sea elegir el menú o lo que su patrón, en este caso, le diga qué quiere de comer o de desayunar, o que el patrón le diga, tú atiende ese asunto, hazme algo de desayunar. Entonces él también tendrá bajo su responsabilidad a los cocineros y les dirá esto es lo que van a hacer, y seguramente también controlaba los recursos económicos para las compras necesarias. ¿Va conmigo? ¿Me va siguiendo? Ese era un diácono en el mundo griego. Ese era el diácono. ¿Cómo le pudiéramos llamar hoy en día? Los ingleses les llamaban sirvientes. Un mayordomo, los americanos siguieron esa tradición, pero a través de esclavos. Mientras que en Inglaterra contrataban gente y le pagaban, los americanos cuando estaban ya establecidos en los Estados Unidos, pues que iban a andar pagando eso, mejor tenían un sirviente, que normalmente había nacido en su casa, que era de su total confianza, porque se le iban a conceder, ¿verdad?, recursos administrativos, otra vez la administración supervisada por el patrón. Así es que un diácono, hermanos, es un siervo. Elegir a alguien en la iglesia como diácono que no sirve es cometer un grave error.
Si el hermano no está sirviendo en la iglesia y lo van a elegir para servir en la iglesia, habría un problema, ¿verdad? Por eso los apóstoles, cuando dijeron, escojan entre ustedes, era porque seguramente los apóstoles no estaban dispuestos a ese compromiso de ver quién era, porque además no iban a responder a ellos totalmente, sino a la congregación. Ahora, ya Esteban tenía ya todos tenían un testimonio y todos estaban sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Pensemos en este ejemplo. Vamos a contratar a alguien para cambiar las balatas de los autos tenemos un pequeño taller, ¿verdad? Y ahora queremos a alguien que se especialice en cambiar las balatas, y entonces vamos a buscar a alguien que sepa cambiar balatas. No voy a contratar a alguien que no sepa hacerlo. A ver, ¿sabes cambiar balatas? No sé. Pues éntrale a ver cómo le hacemos. Así no funciona. Si la iglesia va a elegir un diácono y elige a alguien que no tiene un ministerio en la iglesia, que no sirve en la iglesia, que está cometiendo un error la iglesia. ¿De acuerdo? Porque la función de los diáconos es servir. Están para servir. Ahora, tienen una función específica. No es, a ver, usted es diácono, tráigame un vaso con agua, si en verdad es diácono y muéstreme su humildad. No, espérese, hermano. Si está ahí para servir, pero no para traerle un vaso con agua, ni para arrimarle una galleta, ni para servirle el plato de pozole, hermano, cálmese. A veces los hermanos quieren poner a prueba a los diáconos o al pastor. A ver, vamos a probar su humildad. Tráigame esto. Hermano, pero hay hermanos ya ve cómo es usted orgulloso. No, hermano, es que hay quienes están encargados de eso. Ya hay quienes van a servir. Ahora, ¿quieren que le sirva? Bueno, le voy a servir como hermano, pero no porque sea mi responsabilidad, ni como pastor, ni como diácono. ¿Me explico? Si así son meseros, pero en un sentido específico y claro dentro de la iglesia, y sí son para servir dentro de la iglesia, porque el significado de la palabra lo descubre. Vamos adelante. La diaconisa, alguien que busque Romanos 16:1 y le acerquen el micrófono para que lo lea y pueda quedar en la grabación. Romanos 16:1, porque sí hay diaconisa. Ya la tiene el hermano Francisco. No hay gran problema en este asunto de la diaconisa. Romanos 16:1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Así es. No hay ningún problema, hermanos, al nosotros leer en la Biblia que hay una diaconisa, porque si los diáconos son servidores, las diaconisas, pues también son servidores dentro de la iglesia. Es una hermana que sirve en la iglesia, ya sea en la enseñanza o en labores seculares. Cuando digo labores seculares me refiero a que está encargada del ornato, encargado de la cocina, del aseo, o está encargada de una clase infantil, o de una clase de señoritas, o de intermedias, o está en una clase también con hermanas mayores, no sé, o cuna. Es decir, cualquier hermana que sirve dentro de la iglesia es una diaconisa, en el sentido bíblico de su función. Entonces Febe era una diaconisa. Ahora, vamos a encontrar que hay una diferencia entre diácono y diácono, el diácono que tiene el ministerio y el diácono que no lo tiene, el diácono que está ordenado y el diácono que no lo está. Por tanto, las mujeres no pueden ser diáconos ordenados porque se necesita ser varón, pero sí pueden ser diaconisas en el sentido de servicio en la iglesia. ¿Usted trabaja en la cuna, hermana Betty? En ese sentido usted es diaconisa. El hermano Daniel está ahorita ayudándonos en varios ministerios, diácono. Pero no diácono en el sentido de Esteban y de los otros, ni diácono en el sentido de lo que está señalando Pablo escribiéndole a Timoteo. Eso debe de ser importante señalar. Muy bien, la diferencia con el varón es que esta, es decir, la diaconisa, no puede tener la imposición de manos. No puede pasar la mujer y se le van a imponer las manos, y ahora, hermana, encárguese usted de las finanzas, ¿verdad? Y el control de las finanzas de la iglesia. Eso no encontramos en la Biblia, ¿verdad? Esa posibilidad para la mujer, de hecho no la tiene, ya que la mujer debe de estar en sujeción con el varón. Es una de las razones también fundamentales, además de la prohibición
que aparece directamente de Dios, pero en cuanto a las razones para la prohibición, imagínese que su esposa es la pastora y usted es el marido. En la iglesia usted la tiene que obedecer, pero estaría contradiciendo a la Biblia que dice que las casadas estén sujetas a sus maridos. Entonces, ella no podría ser la pastora de él, mientras que el pastor sí puede ser esposo y pastor de su esposa al mismo tiempo. Bueno, seguimos adelante. De esta forma, los diáconos son servidores de la iglesia, ganadores de almas, predicadores. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Esteban era un ganador de almas, era un gran predicador, era un gran orador y un gran palabra de Dios, y al mismo tiempo estaba viendo que las mujeres griegas, las viudas de los griegos, estuvieran recibiendo los recursos económicos y que la comida estuviera bien y que el dinero estuviera bien distribuido. ¿Amén? ¿Vamos bien? Es muy importante esto, hermanos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, levante la mano y con toda confianza estaremos respondiendo a la pregunta. Bueno, maestros de la Biblia y servidores en todos los sentidos y formas de la iglesia. Todos los ministerios que pueda haber en la iglesia, todos los servicios que pueda haber en la iglesia, los diáconos los pueden llevar a cabo, además de su función específica como diáconos. Pero insisto, la característica fundamental es, hermanos, necesitamos a alguien para servir. Bueno, vamos a escoger a tal hermano que no sirve, pero a ver si nos sirve. Ese sería un error. ¿De acuerdo? Si necesitamos, hermanos, a alguien en la iglesia que sea fiel a todos los servicios para ponerlo en una función, pues debemos de ver a alguien que ya lo sea. Si queremos un hermano específico para un ministerio, pues probablemente no sea necesario que asista a todos los servicios de la iglesia, ya que lo quiero para ese día. Con la esperanza de que eso cambie. ¿Me expliqué? Muy bien, vamos adelante. De esta forma, de esta manera, hay diáconos ordenados al ministerio en su función estricta y diáconos en cada aspecto de servicio de la iglesia. El comandante de diácono, la hermana de cuna es diaconisa, los sugieres son diáconos, en el sentido estricto de servidores, pero ya con el título, solamente a los que se les imponen las manos. En este caso, en nuestra iglesia, el hermano Luis Varela y el hermano Raúl Alonso. Nada más. No hay nadie más. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Y esto se revela en su significado. Seguimos. Los diáconos no son solo autoridades, sino siervos. La autoridad la obtienen como resultado de su servicio. Mateo 23, 11 al 12. No está ahí, hermano. ¿O sí? ¿A verdad? Sí, pero adelante. ¿Alguien ya que esté buscando ese pasaje? Ahí está. Ahí está ya. Ya lo encontré yo primero que ustedes. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. A diferencia, hermanos del mundo, en la iglesia la autoridad se gana como resultado de servir. Y el más grande en la iglesia es el que más sirve. Ese es el más grande. ¿Quién es el más grande? El que más sirve, el más útil. ¿Quién es el más pequeño? El que nada más viene y se sienta en la iglesia y recibe. La idea sí es que venga en sus primeros meses de conversión, en su primer año de ser salvo, en sus 2 primeros años después de haber sido salvo, y coma y se fortalezca y crezca y se involucre. Pero una persona recién salva puede empezar a salir a ganar almas y ya está sirviendo. Una persona recién salva puede ver la necesidad de arrimarse y recoger sillas o preguntar y decir, ¿quién hace el aseo en la iglesia? No, pues yo, ¿cuándo hace el aseo tal día? Yo quiero de alguna manera regresar algo a mi Señor, que no se lo puede dar directamente a Dios, es imposible, porque la única manera de poder darle algo a Dios es a través de la iglesia, es a través de su reino en la tierra, a través de la iglesia, no hay otra manera. Entonces el cristiano tiene ese sentimiento de, yo debo de ser agradecido y regresar algo. Pero, insisto,
los diáconos no son solo autoridades. Yo puedo tener un recuerdo de un diácono, un hermano que está en la presencia del Señor, donde él simplemente llegaba, ordenaba, decía, se enojaba, mandaba. En una ocasión hubo unas conferencias, el edificio estaba sucio, se les ocurrió llevar ese día a un invitado a que conociera las instalaciones, y estaba sucio, y en eso estábamos, limpiando. Yo estaba ahí ayudando, simplemente como alguien que quiso ir a ayudar ese día, y llegó el hermano y muy molesto, decía, esto es una vergüenza, ¿cómo es posible que esto está así? Y yo recuerdo el comentario que alguien hizo, sí, pero usted no está ayudando. Y era el diácono, y él decidía en qué se gastaba el dinero, y él se sentaba, ¿verdad?, a tomar decisiones, cuando en realidad no estaba sirviendo. Y también en grande medida, y yo lo entiendo, no estoy criticando ni juzgando, ya también su edad no le permitía hacer muchas cosas, pero tampoco es que el diácono simplemente tiene autoridad porque la tiene, está para mandar. No, pero tampoco está para servirle a usted un jugo de naranja, hermano. O sea, no se trata de eso tampoco. ¿Sí? Ya iremos viendo un poco más. Ahora, si lo hace, pues qué bueno que lo haga. Pero en la iglesia, el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Los que más sirven. ¿Por qué los diáconos tienen autoridad? Porque sirven. ¿Por qué los sugieres tienen autoridad? Porque sirven. Sirven al orden dentro de la iglesia, sirven a la disciplina, que los hermanos se sienten al frente. El sábado que fuimos a las conferencias, todas las bancas de adelante vacías, ¿no? Y atrás todo lleno, porque es la tendencia del mexicano. No en todos los países es así, pero el mexicano tiene la tendencia de irse para atrás. ¿Piensa? A lo mejor no le gusta, ¿verdad?, estar tan cerca. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vamos a la letra B, vamos adelante. Vamos adelante, hermanos. Todavía dentro de la función de los diáconos. Letra B. Se descubre en su origen. Nosotros vamos a poder saber cuáles son las funciones de los diáconos, primero, por el significado de diácono. Luego, por el origen de los diáconos. ¿Qué los originó? ¿De dónde surgieron? ¿Por qué surgieron? ¿De dónde salieron? ¿Por qué en la iglesia hubo esa necesidad? Quiero que noten, hermanos, que la iglesia existía sin diáconos. La iglesia existía sin diáconos. No había diáconos en la iglesia primitiva. Primitiva no en el sentido despectivo, primitiva de primera. De la primera iglesia que surgió. También, ¿verdad?, la iglesia apostólica se le llama. ¿Por qué? Porque es el periodo de la iglesia que cuenta con apóstoles. El siguiente periodo de la iglesia ya no. De hecho, el primer periodo de la iglesia, de la historia del cristianismo, termina con la muerte del apóstol Juan. Muy bien, entonces veamos, hermanos, el origen de los diáconos. Veamos el origen. Primero que nada, en un problema de distribución de recursos de la iglesia. El origen de los diáconos surgió de un problema de distribución de recursos en la iglesia. Los apóstoles, ahí había una línea en ese punto, había una línea, pero yo no veo que estén algunos anotando. Bueno, es un problema de distribución de recursos en la iglesia. Es decir, hay los hermanos que están diezmando, está llegando el diezmo, pero a la hora de distribuir el dinero no se está distribuyendo bien, porque los apóstoles que estaban encargados de hacer eso, ya no podían hacer eso. Se estaban distrayendo de la preparación de las predicaciones, se estaban distrayendo de la oración, se estaban distrayendo de la organización de la iglesia. Les iba a enseñar el bosquejo de hoy en la mañana. Hay que tener tiempo para ello. Entonces no podían. Yo recuerdo cuando la misión era misión, yo nunca quise tomar el control de las finanzas, pero lo podía haber hecho. Había un tesorero. El problema del tesorero, verdad, es que entró en una crisis económica y se endeudó y luego pagó. Y luego pusimos a otro tesorero y le pasó lo mismo. Y luego pusimos una tesorera y sucedió lo mismo. Y bueno, de todas maneras así se siguió. Todos pagaron en su momento dado, pero pues era grande. Por eso a la hora de elegir un diácono, si ustedes eligen a un hermano que tiene graves problemas financieros, lo están tentando al manejar recursos a decir,
ay, tantito, luego lo pago. Dios, tú sabes la necesidad, ¿qué hago? No le compro los zapatos a mi hijo, pero lo voy a pagar. Por eso muchas iglesias manejan una cuenta bancaria donde hay un control y a la primera, ¿qué pasó? ¿Verdad? Bueno, decía esto porque en ese tiempo también de la misión yo tomaba todas las decisiones, yo no le preguntaba nada a nadie. Yo tenía el control absoluto y total de la iglesia. Y el que ahora las cosas sean diferentes es porque yo siempre he creído lo que la Biblia dice respecto a la autoridad de la iglesia. Y el error en el que se puede caer si le dan al pastor toda la autoridad de hacer lo que quiera. El pastor debe de hacer lo que la Biblia dice. Y la iglesia debe, conforme crece y madura, tomar la responsabilidad que antes no se le dio. Sería el equivalente a decir, ¿por qué a su hijo de 5 años no le da la responsabilidad porque tiene 5 años? Pero cuando mis hijos tengan ya 15 años, les voy a dar responsabilidades, o 17, la responsabilidad de manejar un vehículo, por ejemplo. Ahora tienes la responsabilidad, te la voy a dar, y debes de precisamente responder, pero no le vamos a dar a un niño de 5 años un vehículo de 2 toneladas. En ese sentido, la iglesia funciona igual. En sus principios, la iglesia no sabe, no entiende. Ustedes lo pueden ver en Antioquía, los hermanos rodeados, abrigando al pastor, pidiendo la independencia, y cuando ya a los hermanos se les pregunta y se les dice, ¿para qué la quieren? Pues voltean a ver al pastor y decirle, ¿para qué la queremos, pastor? ¿Me expliqué? Eso es normal. Pero debe de llegar un punto en el cual los hermanos ya no necesitan voltear a ver al pastor, sino que saben de qué se trata y qué es y cómo funciona, y toman la responsabilidad que les corresponde. De tal manera que una iglesia que no tiene control también sobre su pastor, es una iglesia irresponsable. Debe de serlo, ¿no? Hay muchas iglesias donde, pues mire, si la iglesia dice, pastor, a donde usted quiera ir, cuando quiera ir, como quiera ir, cuente con nuestro respaldo. La iglesia votó y la mayoría dijo, el pastor tiene total libertad de ir y venir a donde quiera. Adelante, adelante, la iglesia lo decidió. Pero si la iglesia dice, pastor, nosotros queremos que si usted va a salir, se nos pida permiso y nosotros consideraremos si le damos o no. Ahora, la iglesia dice, no va, pastor, no va. Y el pastor anda todo enojado y dice, ahora no predico. Pues entonces estamos hablando de inmadurez, de insensatez, de cosas que se deben de ajustar, de arreglar, y que creo yo no deberían de pasar. Bueno, eso en cuanto, hermanos, a las responsabilidades de la iglesia. La función del diácono, volviendo a este punto, se descubre al ver su origen. Hay problemas de administración de recursos de la iglesia. Tanto problemas de administración de recursos económicos como también de recursos humanos. Porque las personas que debían de llevar el dinero para que se les diera a las viudas de los griegos, no estaban haciéndolo, ni los recursos estaban llegando. Toda administración, hermanos, ¿verdad?, va a manejar recursos económicos o materiales. Lo podemos dividir en dos, y creo que es lo más práctico: recursos materiales, económicos, y recursos humanos. Y los diáconos, por tanto, estaban encargados, se les iba a encargar esa tarea de que, a ver cómo le van a hacer para que no vuelva a suceder estas quejas de que las viudas de los griegos están quedando atrás. Vamos adelante. Era además un problema de control y administración de recursos materiales y económicos, y me faltó aquí, humanos. Era un problema de control. Ahora, ¿que los apóstoles no eran capaces de hacer eso? Lo habían hecho, lo habían estado haciendo. El problema es que ya no tenían el tiempo para hacerlo. En un momento dado el pastor dijo, o sigo pegando bloques, o preparo la predicación. Y hay pastores que el domingo en la mañana, ¿verdad?, ante ciertas funciones y tareas, yo no les voy a decir que nunca me pasó, pues rápido en la mañana ahí están. Ahora, si lo que nunca me pasó es que a la hora de la escuela dominical yo estuviera preparando la predicación. Una ocasión nos invitaron a una iglesia, ¿verdad?, y nos decían que el pastor se encerraba en su oficina, ponía a otro hermano a dar la escuela dominical y se ponía a preparar la predicación a la hora de la escuela dominical. Eso sí, tenía que ir a visitar las misiones, tenía que ir acá y allá, y tenía tantas cosas que hacer. Yo no estoy diciendo que estuvieran mal las cosas que hacía. Lo que estoy diciendo es que ya no tenía el tiempo para preparar la predicación. Y la predicación, y más la del domingo en la mañana, requiere, hermanos,
toda la atención, oración, disposición, entrega del pastor, sino que les va a venir a dar. No estamos hablando de la total y absoluta improvisación, o sea, pasar ahí al frente sin la menor idea y abrir la Biblia y decir, a ver, señora, dame. No. Lo que pudiera pasar es que haya visto el pasaje, lo haya meditado, le haya dado vueltas, pero estaba pegando bloques y se fue a comprar el material y fue allá a llevar a un hermano y a traer a otro, y ahí ya el domingo en la mañana llegó con la pura idea y ahí sobre la marcha sacó el punto A, B y C, y sí se puede. Sí se puede sobre la marcha, alguien que está acostumbrado y tiene la mente acostumbrada a bosquejar, decir punto número 1 y lo saca, pero no es lo mismo, ni tiene la misma calidad, ni el mismo impacto, ni el mismo alcance, y creo que la congregación lo puede percibir en un momento, se la está sacando de la manga. O sea, yo recuerdo una clase en el seminario bíblico, un hermano, ¿verdad?, ahí que llegó y se estaba haciendo el que no tenía la menor idea que iba a enseñar. No se había preparado y empezó a bromear con el hermano Demetrio de las empanadas y luego por acá y por allá, y en lo que aquellos hablaban, yo lo vi, le cayó así, ya sé. Y dijo, hoy, muy bien hermanos, ya, hoy vamos a ver esto. ¿Se acordó de algo? Ahora, está mal. Lo que enseñó estaba mal, ni me acuerdo qué enseñó, pero no creo que haya estado mal. Lo que yo estoy diciendo es que no tenía el tiempo que debía de tener. ¿Cuánto tiempo tarda, hermano, alguno aquí en preparar una predicación? Un bosquejo de predicación, preparar una predicación. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tardó usted, hermano Varela? Como una semana. Ok, toda la semana meditándolo, viéndolo, pero ya a la hora de hacerlo, el hermano Raúl está en la iglesia infantil, ¿verdad? ¿Cuánto tardó, hermana, su esposo más o menos? Ah, ya está el hermano Raúl. ¿Cuánto tardó, hermano Raúl? Como una semana también. Bueno, entonces piense usted en los apóstoles que quizás estaban preparando meditaciones todos los días, ¿verdad? Que quizás estaban preparando predicaciones, por supuesto, para el domingo. No. Empezaron a desatender esos asuntos y dijeron, no, es que eso hay que dejarlo. De pronto alguien pudiera decir, bueno, ¿y el pastor por qué no vino a limpiar las ventanas? Yo recuerdo cómo anduve presionado, que se anduvo pintando, al grado de que los abandoné, ¿no, hermano Gallardo? Los abandoné, y sí, es un verdadero desastre, pero pues hay prioridades, y más en este tiempo en los cuales ustedes están recibiendo un devocional personal, va a venir un devocional familiar, la lectura de la Biblia, la escuela dominical, o sea, estas cosas requieren. Y los apóstoles dijeron, bueno, es que ¿quién va a hacer eso? Número 2, era además un problema de control y administración. Ya lo vimos, ¿verdad? Muy bien. Número 3, esos problemas estaban distrayendo a los pastores de su tarea principal, la oración y la palabra. El estudio de la palabra, la predicación, la enseñanza, etcétera, etcétera. Número 4, eso ya lo vimos. Por tanto, la función específica del diácono como ordenación ministerial es la administración y control de los bienes de la iglesia. El diácono, como ministerio ordenado, individuo al que se le imponen las manos y que tiene autoridad en la iglesia, es para manejar los bienes de la iglesia. No hay otra razón de ser de los diáconos. Manejar los bienes de la iglesia. Porque les voy a decir esto, las decisiones que vamos a tomar hoy en la noche acerca de las misiones, las debe de tomar la iglesia, no los diáconos. Los diáconos y el pastor elaboran una propuesta, la iglesia la analiza, la cambia, la modifica, la acepta, lo que quieran, pero en ese sentido de autoridad no se necesitarían los diáconos. De hecho, los apóstoles estaban tomando decisiones y determinaciones como apóstoles y no necesitaban de los diáconos. Digo, no juntaban a los diáconos y a ver, vamos a hacer aquí una reunión para tomar decisiones XY. Yo no necesito reunirme con los diáconos para dar los ministerios, esa es mi autoridad. Mi autoridad como pastor es escoger los hermanos, el equipo con el que yo quiero trabajar en la iglesia. Si yo no tengo esa posibilidad, entonces yo no quiero ser pastor de una iglesia donde me van a imponer gente. ¿Me explico? Ahora, la gente que yo voy a escoger, sí, hay oración, Señor,
¿cómo le hacemos? Pero también cuando necesitamos 40 personas y tenemos 60, digo, tampoco hay mucho que estarle buscando. ¿Me explico? Si fueran 5,000, como fue el caso, entonces sí, allí diría uno, pues ¿quién? Bueno, pues de los que conozco, los cercanos, los que puedo tratar, o empezar a tratar gente y capacitarla, como es el caso en la iglesia, de capacitarlos y decir, ahora ya sé que estás preparado, hermano, hazlo. Por tanto, entonces, dijimos que la función específica del diácono es manejar los dineros de la iglesia. ¿Qué caso tendría tener un tesorero además del diácono? Si esa es la función del diácono, o sea, oye, ¿y su diácono qué hace? No, pues aquí está, es mi consejero. Bueno, qué bueno, pero para eso no necesita imponerle las manos ni darle un título en el ministerio como diácono para que le aconseje. O sea, yo puedo acercarme al hermano Wilfrido y decirle, hermano Wilfrido, ¿cómo ve? ¿Vendo o no vendo esto? Aunque los diáconos pueden aconsejar, pero entonces descubrimos en el origen de los diáconos su función. Su función es una función administrativa y de control. Es decir, los diáconos no van a decidir todo en qué se gasta el dinero, pero sí deben de tener control del dinero. Pudiera ser que el pastor llegara y le dijera, hermano, deme 1,000 pesos, pero pastor, usted deme 1,000 pesos, hermano. Ahí están, pastor. Entonces luego le pone ahí, 1,000 pesos entregados al pastor. Luego le digo, ¿para qué? Luego me dice, ¿para qué? Entonces llega el informe a la iglesia. Se le dieron 1,000 pesos al pastor. Y dijo que, pues no me dijo para qué, me dijo que luego me decía, no me ha dicho. No es estarle atacando al pastor, ¿eh? Ah, este pastor no me dijo. No. Es el pastor, ¿verdad? A ver, entonces la iglesia dice, pastor, ¿qué pasó? ¿Esos dineros para qué fueron? Ah, fueron para ayudar a una mujer. Pues pastor, pues no, dígale al diácono, ¿cuál es el problema? Ah, es que el diácono no quiere soltar el dinero. Pues si no hay. Es decir, también requiere prudencia de los diáconos, del pastor y de la misma iglesia, pero hablo de administración de los diáconos en el sentido de control principalmente y de pagos. O sea, yo no debería de preocupar, yo no tendría que estar yendo a hacerle el depósito al misionero, que voy todos los lunes a Electra a depositarle el dinero al misionero, porque nos cambió de Vancomer, como lo podían hacer los diáconos, pero ahora pues no, y lo hago yo, y yo tengo que ir a Electra a depositarle sus 1,200 pesos al misionero Uruapan, ¿verdad? Y hacer otros pagos. No hay problema, pero si hubiera alguien que lo pudiera hacer, estaría muy bien. Esa es tarea de los diáconos, o lo hacen ellos o se encargan de ver quién lo hace. Ya que nos hayamos ordenado, yo espero que ya haya quien lo haga. Claro, también es inversión de tiempo, ¿no? Lo mencionábamos, a veces es una fila de 1 hora. A veces es una fila de 1 hora para poder llegar y hacer el pago, y ahí están la gente de Electra diciendo, ¿quién va a hacer este abono? Los del abono pasen para acá, pero los de depósito se tienen que quedar formados. Los que conocen Electra saben eso, ¿no? Los que no lo conozcan. Número 5. Todas las demás funciones son parte de la vida cristiana que cada creyente debe desarrollar, semejante al caso del pastor. Algo nos sucedió aquí. Vamos a tener que apagar y volver a prender, hermano, un error. Dice que un error en el iris. Es el proyector. Bueno, vamos nosotros adelante, hermanos. Tenemos las hojas. El que el pastor sea ganador de almas, el que el diácono sea ganador de almas, el que el diácono sea fiel a la iglesia, que lea la Biblia, que el pastor lea la Biblia, sea fiel, todo eso es parte de la vida cristiana. Perdón. Pero las funciones estrictas del pastor y del diácono están en la Biblia. El diácono tiene como función primaria el control de los recursos de la iglesia. Es decir, nadie puede señalar y decir, el diácono lo vamos a quitar de diácono porque no sale a ganar almas. No. Debe de salir a ganar almas porque es cristiano. Y ya que tiene un ministerio, va a salir a ganar almas. Pero el diaconado se le tendrá que quitar si no está cumpliendo bien con su función. Y si su testimonio ya vino al traste. Se cayó, se dañó, y repartidamente el testimonio ha sido dañado, entonces sí, el diaconado le tendrá que ser recogido por la iglesia.
Esto es muy importante, hermanos. Si la iglesia me escogió a mí como pastor, la iglesia es la que me va a decir a mí que ya no sea pastor. Yo no puedo renunciar a la iglesia. Me tengo que sentar allí y ser juzgado por la iglesia. Eso es lo correcto. Lo que mucha gente hace es botar las cosas, ¿verdad? Y ya ni siquiera da la cara. Cosa que debió de haber hecho el hermano Marcos Acosta, cosa que debió de haber hecho el hermano Héctor López, debieron de haber dado la cara como creyentes y decir, ustedes juzguen, yo ya no voy a venir aquí, ya no quiero venir aquí. Ok, hermano, entonces nosotros le quitamos el diaconado, porque nosotros, ustedes, hermanos, la iglesia se lo dio, no yo. Yo no se los di, yo no los elegí, fue la iglesia. Entonces son deudores a la iglesia. Muy bien. Hermano Gerardo Mora, sí, adelante. ¿Quién? No, él perdió la membresía y el diaconado por inasistencia a nuestra iglesia. Y también, y al perder la membresía pierde el diaconado en automático también. Bueno. O sea, es de una manera deshonrosa, pues no es la manera correcta. Bueno, eso lo teníamos que haber dejado bien claro porque... Sí, en su momento se señaló, ¿no? Que inasistencia se quita la membresía, pero no ¿sí? Los ministerios. En automático. Yo pienso que sí debíamos de haber hecho eso, ¿no? De que la iglesia dijera, como ya se fue y ya no está como miembro de la iglesia, quitarle el diaconado a nosotros como iglesia. Pues es que no que sea en automático. Sí, o sea, en el momento en que deja de ser miembro de nuestra iglesia, deja de ser lo que sea que haya tenido que ver con nuestra iglesia. Pues eso se entiende, pastor, pero sería mucho mejor si lo hacemos de manera normal, ya se fue y aunque ya dijo que ya se fue y ya no va a volver, pues nosotros necesitamos otro diácono, pero para eso primero vamos a quitarle el diaconado porque es bíblico. Si se lo damos, se lo quitamos. Sí, o sea, el hermano Varela es diácono en nuestra iglesia, pero en ninguna otra iglesia. O sea, si vamos a otra iglesia, yo lo presento y digo, él es pastor de nuestra iglesia. Pero no se puede ir y decir, a mí me ordenaron diácono y así que vengo a ser diácono en esta iglesia. No me refiero a eso. No funciona así. Ni el pastorado. No me refiero a eso. Ni el intestino delgado. Automáticamente sabemos que allá no lo aceptan como diácono. Gracias. A lo que me refiero es que si nosotros tenemos la facultad de nombrarlos, también debemos, en ausencia, de quitársela. Como una cosa solemne, ¿verdad? Tiene razón. Tiene razón porque las consecuencias de esa acción las va a sufrir. Porque se hizo mal. Es semejante a esto. A nadie se le castiga dos veces por la misma falta. Ya castigado una vez, por eso cuando nosotros en la iglesia disciplinamos a un hermano, ya no va a recibir la disciplina de Dios. Ya nosotros lo disciplinamos. Ya hubo un castigo, se le prohibió que hablara con los hermanos, ya pagó. Dios ya no va a venir sobre de él en castigo por la misma razón que ya fue castigado. Pero aquellos que lo hacen mal, o sea, que renuncian, van a tener que sufrir las consecuencias de Dios, porque no permitieron que fuera la iglesia la que determinara las cosas. ¿Me explico? Entonces quizás sí les estamos haciendo más daño al haberlo hecho de esa manera que haberlo en... ¿Pero cómo le hacemos? ¿Como la Inquisición en ausencia? O sea, no está presente, pero nosotros vamos a dibujar o vamos a poner una foto. Pienso yo también que no. Que cuando el hermano Acosta se le mandó decir que tenía que presentarse a hacerse... Sí, se le pidió que se presentara. Otros que se fueron de aquí vinieron y pidieron disculpas a la iglesia. Sí. Pero al hermano Héctor López no se le hizo nada de eso, de exigirle, venga, porque queremos determinar si usted ya se fue, tiene que entregar el diaconado a la iglesia. Sí. ¿Verdad? Nada más digo para el futuro. Pues sí, eso sí lo sabía, pero sí quisiera que para el futuro así fuera. Correcto. Sí, se pudiera hacer. Y lo tendremos, ¿no? Lo tendremos que hacer. Y qué bueno que ahorita salió ese asunto, porque sí se les hace más daño yéndose mal que habiendo pasado por la autoridad de la iglesia y que la iglesia les diga lo que pasó con el hermano Tacho, ¿no? Y su familia, que les manda un saludo a la hermana Montserrat. Me habló la hermana Montserrat y que están siguiendo mis consejos. No, yo no veo cómo, pero les manda un saludo, ¿verdad? Y en ese caso la iglesia les entregó su membresía. Los hermanos dijeron, queremos un permiso de 5 años.
Y la iglesia dijo, no, que permiso de 5 años ni que nada, cuando vuelvan, que pidan la membresía de la iglesia. Así quedamos, amén. Entonces, en ese sentido, los hermanos, en cuanto a eso, pues no hay castigo por delante, ni de parte de Dios algo que les haga por lo que hicieron, porque se arregló aquí. ¿Se arregló? Hermano Memo, el micrófono porque se está grabando. El micrófono porque luego no va a aparecer su participación, sino un silencio allí. Ahora sí, hermano Memo, venga. Respecto al hermano Tacho, en ese sentido de los 5 años de permiso, parece que quedó nulo porque ellos regresaron diciendo, uno de los dos diciendo que no se iban a ir. Entonces ya después se presentaron con usted diciéndoles pues que siempre sí se iban a ir. Siempre sí se iban y ahí quedó todo, o sea, los 5 años quedaron nulos. Ok, qué bueno que lo menciona. Porque ellos no se pusieron de acuerdo. Cuando el hermano Tacho regresó, yo le pregunté, hermano Tacho, pues quedó de que iba a venir ese día, pero no vino, pero la iglesia, yo le informé al hermano Tacho lo que la iglesia había decidido de entregarle su membresía y después de 5 años, pues que regresara y ya solicitara su membresía. Se le informó. Cuando regresó yo le dije, hermano Tacho, ¿qué pasó? No, pues que siempre no. Pero sabiendo que el hermano Tacho iba a cambiar de opinión, yo le informé y le dije, bueno, pues asiste en calidad de invitado. No es más miembro de nuestra iglesia. Ella no puede tomar decisiones dentro de nuestra congregación. Y cuando finalmente fue a mi casa y me dijo, ahora sí ya me voy en serio, le digo, hermano, es que ya no necesitaba ni venir. Eso ya estaba arreglado. Lo raro era que ustedes estuvieran yendo a la iglesia. No, es que siempre decidí que no. Bueno, ante esa indecisión de usted, la iglesia ya había tomado una decisión. Se les entregó el día que se votó aquí, hermano, eso quedó establecido y no hay manera de cambiarlo a menos que la iglesia se vuelva a reunir y le hubieran querido volver a dar. No, lo raro fue que asistieran aquí después. Ya habían dicho que ya no y ya ves, siempre sí se fueron y están viviendo por allá en el Boulevard 2000 y el hermano Tacho ya sugiere allá. ¡Qué bueno! Yo no termino de entender cómo alguien que tiene 2 semanas de llegar a una iglesia ya sugiere. Pero es cosa de cada iglesia. Es cosa de cada iglesia, ¿no? Y también que tiene que ver con que los hermanos en Monte Oreb son enseñados, instruidos, son buenos hermanos, ¿verdad? Y luego llegan a una iglesia y luego ya están allí. Pero a ver. Eso no cambió, hermano Memo, en cuanto a nuestro hermano Indalecio. Ok, respecto al hermano Marcos, él pidió una renuncia que nunca se le concedió. ¿No? Entonces, en este caso, si al hermano Marcos no se le ha concedido la perdió la membresía por inasistencia. La renuncia, entonces, pues sí, en automático entonces estaría perdiendo la membresía. Sí. Y de paso el diaconado. Así es. Al perder la membresía, perdió el diaconado por inasistencia. Y no se le aceptó la renuncia porque queríamos que viniera. El micrófono acá para el hermano Hugo, por favor. Queríamos que viniera y se arreglara las cosas y él le dijera, y él hablara libremente ante la congregación, para que luego no pasara eso de que, pues, quién sabe qué cosas, el pastor se quedó acá calladas y el pastor no dijo, y cosas que se hicieron, y no, que venga y hable y con total libertad diga todo lo que tenga que decir. Como lo que pasó en un momento dado con el hermano Enrique, ¿no? No, es que yo sé cosas que el pastor no les dijo. Pues que venga y las diga. Yo no tengo ningún problema, inconveniente. Delante de Dios lo que se hizo en las misiones es transparente. Que va a venir y va a decir, es que el hermano del pastor me empujó. ¿Me empujó? Sí lo empujó y está mal. Y hablé con mi hermano y ha sufrido las consecuencias de hacerlo. ¿Qué más? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Verdad? O sea, no hay nada oculto, ni lo debe de haber. Hermano Hugo. Sí, por ejemplo, quizás a obtener ministerios en otra iglesia es de qué iglesia viene. Por ejemplo, entra lo que es el renombre. Porque yo he conocido iglesias de que preguntan, pues vamos a los misioneros, ¿no? ¿De qué colegio graduaste? ¿No? Buen Pues, ejemplo. San Luis, automáticamente lo tienen pues hasta arriba, ¿no? Okay. Por pastores e iglesias de renombre. Sí. Quizá en su momento no fue el propósito, pero como son iglesias o pastores de renombre, las ovejas llegan a tener ese renombre por el pastor. Entonces, al obtener ministerios en otra iglesia... Puede ser que saben de dónde viene, se conoce y dicen, pues adelante, hermano. Y sí. por el mismo hecho de que no se le llama a los pastores, es porque tienen esa reputación del pastor de que es recto en ese ¿Puede ser? ese punto.
Y quizá pues nunca le lleguen a llamar porque saben que el pastor es recto, más no la persona. Puede ser, puede ser. Aunque ahora recientemente, cuando el hermano Miguel y la hermana Sergia empezaron a asistir a oración sublime, el pastor me habló y me dijo, aquí me cayeron unas ovejitas de usted. Eso es lo correcto. Eso es lo ético. Esa materia la vamos a ver en el último cuatrimestre, que se llama ética ministerial. Es lo correcto. Bueno, muy bien. Vamos adelante, si se respondió a las preguntas. Se descubre en su asignación. Número 1. Las finanzas de la iglesia. Es decir, lo que se les va a asignar a los hermanos es lo que revela su función. Las finanzas de la iglesia. Alguien que nos lea 1 Timoteo 6:8, no se encuentra aquí en la presentación. 1 Timoteo 6:8, si le acercan el micrófono a nuestro hermano Carlos, que ya se puso de pie. Y nos lee 1 Timoteo 6:8. Traje corbata. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 1 Timoteo 6:8. Sí. En efecto. ¿Sí? Sí. Entonces no es 1 Timoteo 6:8. 5:8, hermano. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Correcto. Gracias, hermano. Los dos funcionan, pero era el otro. Sí, hermanos, corrijan. Son pues los diáconos los encargados de controlar las finanzas y realizar las funciones propias que no distraigan al pastor de sus prioridades. Si yo tengo consejería, terminando el domingo en la noche el servicio, que es cuando se cuentan las ofrendas, no le digan a nadie, se van a meter a robar. No le digan a nadie ustedes de que es el domingo en la noche que se cuentan las ofrendas y los diezmos. En ocasiones hay alguien que quiere platicar conmigo y yo voy a platicar en la confianza de que los diáconos lo están haciendo. A veces voy para ver más o menos cómo están las cosas, cómo van las finanzas. A veces no. Es decir, si estoy o no estoy, es totalmente opcional para mí, porque ellos son los responsables de contabilizarlo, ¿verdad? De tener ese control y también controlar en qué se gasta. A veces yo simplemente voy y le digo al hermano Raúl, 100 pesos para la gasolina, ahora que vamos a estar viniendo por los jóvenes. Ahí va, y el hermano Raúl pone ahí lo que a mí se me va a olvidar. Por cierto, si a alguien le debo 50 o 100 pesos, díganmelo, ¿eh? ¿Yo le debo? No, 200 nunca pido, 50 o 100. Yo creo que es primero. A ver, hermano Memo. 2:8. 2:8, a ver, díganos qué dice 1 Timoteo 2:8, aunque 5:8 se hace que espera. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. También viene a colación ese versículo, también lo pueden poner ese, aunque la idea es que el hermano que va a ser elegido en la iglesia, si ustedes eligen a alguien que tiene problemas en su hogar económicos, está hundido en deudas, o su casa no tiene ninguna mejora, entonces es una muestra de que no tiene control financiero. Yo prefiero un diácono del cual se opine que es muy severo y estricto para controlar las finanzas, yo no lo voy a escoger, a alguien que es despatarrado y no sabe ni en qué se gasta el dinero. Es decir, vamos a pensar en un hermano que tiene su piso de tierra limpiecito, pero luego de 10 años en la iglesia lo sigue teniendo. Entonces habría que preguntarle, hermano, ¿le gusta el piso de tierra? No, hermano, yo siempre he querido poner piso, pero no he podido. Bueno, hay un problema de administración, no la pobreza, pues, porque aquí no se está administrando la abundancia, pero hay un problema de administración. ¿Me estoy explicando? Ahora, si se le ve al hermano prosperar, eso implica también, puede ser resultado de una buena administración. Hermano Memo, y terminamos aquí lo vamos a tener que dejar. No podemos decir que la administración en forma total, ya que existen 2 factores más en dicha función. Es decir, no nada más lo vamos a escoger al hermano por ser un buen administrador, porque hay otras funciones, ¿verdad? También, pero debe de observarse en él lo que Hechos dice, sabiduría. Hermano Memo, venga.
ya nos metió en un problema. ¿Por qué? Al diácono que nosotros elijamos tenemos que ir a ver su casa cómo está. A veces, ¿cómo qué? Nosotros quienes vamos a votar, Sí. si yo elijo por cierto hermano, tengo que ir a ver su casa a ver cómo está. Pues sería bueno. Sería O sea, bueno. O sea, si quiere hacer usted un voto concienzudo, bíblico, correcto, de oración, sería ir a su casa y decirle, hermano, a ver, hermano, ábrame voy a ir a las puertas. visitarlo No, y ver cómo está. Sí, o sea, platicar con él también, ¿no? Yo gracias a Dios no soy diácono, ¿verdad? Pero piense usted que platica con, oiga hermano, ¿y cómo le va a usted económicamente? Bien mal, estoy hundido en deudas y en compromisos y debo 3 años de electricidad de mi casa y 5 del predial y 3 y debo 3 de agua, tengo reductor, pero un vecino me pasa a correr, o sea, ¿lo van a poner de diácono? Lo mismo que sería poner un hermano flojo, ¿no? Lo mismo, o sea, y el hermano es flojón y pues vamos a ponerlo, pues, a ver qué pasa. Como pueden ver, hermanos, los requisitos son, ya los veremos más adelante, son muy altos, pero son posibles. Necesitamos un hermano que tenga esa capacidad. Por eso cuando el hermano Héctor, que estudió administración de empresas, llegó a nuestra iglesia, parecían que ni pintado, ¿verdad? O sea, dice uno. Por eso, quizás si alguien en la iglesia deseara ser diácono y decir, yo quiero servir a Dios de esta manera, no dudes entonces de que Dios te va a llevar a estudiar esta administración de empresas. Y que tengamos un diácono con un título y que tome control y que no el pastor, ¿verdad?, luego tenga que decir, hermanos, pues vamos a refrescar a los diáconos, los voy a rotar, pues por ser amable, ¿no? Por ser amable. Y vamos a refrescarlo, oxigenar a los diáconos porque esto se nos está viniendo abajo, se nos está cayendo y necesitamos, porque ustedes lo eligieron. Entonces, se nos está cayendo este control, que ya no hay control y es un desorden, y luego vienen las consecuencias. Entonces vamos a hacer un movimiento para poner a alguien más capaz o con mayor atención. Es decir, es difícil, ustedes van a tener que elegir entre ustedes a un diácono. Y como dijo el hermano Memo, vayan a su casa. Por eso empecé la escuela dominical hoy. La elección del diácono es en un mes. Es el 28 de enero. Y vamos a tener, 25 de enero. O sea, todavía tienen 20 buenos días para si quieren ir a ver a su candidato y platicar con él, ¿verdad? Pues lo hagan. Pero si ustedes votan ahí diciendo, pues a mí se me hace como yo lo veo, yo lo veo así como que sí la hace, pues por eso estoy dando esta clase de escuela dominical. Manuel Fred. Relacionado con lo que dijo el hermano Moro ahorita, Venga. Tenía mucha razón él, porque realmente la iglesia no quedó relacionado con los ministerios, y también tiene lógica lo que usted dice de que automáticamente si no viene a la iglesia, ¿cómo va a tener un ministerio? O sea, Si pierde la membresía de la iglesia. Si pierde la membresía, lo que decía, no puede. Y en mi caso, pastor, ¿En su caso qué? cuando yo renuncié al diaconado, Pues se le aceptó en ese tiempo la renuncia. no, usted me lo aceptó del púlpito, la iglesia no me lo aceptó. Permítame, usted dice que usted no tiene autoridad para quitar o poner diáconos, ¿verdad? Entonces yo renuncié públicamente aquí a... Sí, lo hizo públicamente, aquí estaba toda la congregación. Sí, pero nunca usted lo puso a votación de la iglesia, que iba a ver, hermanos, ¿están de acuerdo? Eso no se hizo. No se hizo. Entonces, yo no dejé de asistir a la iglesia, arreglé mi familia. El chamaco pues andaba de novio en aquel tiempo, Giovanni. Está interesante eso. Entonces, quiere decir que no he dejado de ser diácono entonces. Porque no se aceptó la renuncia. Habría que analizarlo, fíjese, pero porque usted no sé en ese momento la congregación cuál haya sido su sentir. Mire, en ese tiempo yo no había enseñado este asunto de la renuncia. Por eso le hago el comentario. O sea, que ha venido a convicción como resultado del estudio de la Biblia. He venido a convicción de que no es posible, porque recuerde que en un pasado, si el que renunciaba, pues aceptaba la renuncia o no. Pero ya entrando en convicción y profundizando, finalmente se determinó, y yo siempre he enseñado que no renuncio. Incluso se lo dije. No, yo no digo nada de eso. Yo digo pero
no la sé. cuestión de que después pasaron otros casos y que dijo usted, no, que empezaron los hermanos a renunciar, que se iban de la iglesia y que usted dijo, no, aquí no pueden renunciar, la iglesia es la que les va a aceptar la renuncia, la iglesia es la que va a hacer eso. Es cierto, todo es cierto. Y en mi caso, pues no fue así. Entonces, obviamente, pues... La única manera de examinar ese caso es con la congregación. Si ese día el silencio de la congregación, ¿qué fue? No, o sea, o el que hayan dicho. No se trata de silencio, se pasa de que ustedes enseñaron. Porque en ese momento no teníamos la normatividad de ahora. O sea, o posiblemente en ese tiempo usted sí tenía la autoridad de quitar o poner. No, porque nunca lo he creído así, nunca lo he tenido así. Pero entonces, como es un caso entonces que no es una incógnita ahorita. Es una incógnita ahorita. Eso. No, es algo para analizar, que me parece muy interesante, que se debe de observar. Hermano Mora, rapidísimo y terminamos. La cuestión se va a examinar, hermano. No, pero lo del hermano Efraín, todos lo aceptamos por conocimiento. O sea, en el momento en que se nos informó que él había renunciado y que él públicamente lo aceptó, tú públicamente lo dijiste, entonces nosotros lo aceptamos. No había necesidad de votar, porque si lo estabas diciendo y nadie opuso resistencia de decir, yo no estoy de acuerdo que usted renuncie o lo que sea, no hubo oposición. Entonces automáticamente ahí sí cabe la automaticidad, porque realmente por conocimiento y como consecuencia quedaste en tu renuncia, ya renunciado. Así, de manera que no necesitábamos votar, hermano. Fue un asunto público, a diferencia de los otros hermanos que ni se presentaron y que usted está aquí, hermano Efraín, que permaneció en la congregación. El último y nos vamos. Es muy importante lo que dijo el hermano, es muy importante, pero aquí no queda en lo que nosotros podemos decir si debía de renunciar. No, aquí cuenta mucho el voto de la iglesia, tomar en cuenta la iglesia. Sí. Yo siempre he resaltado eso y sí, es cierto, la iglesia no, aunque conscientemente tal vez lo aceptamos, pero sí se tiene que tomar y hablar como iglesia, como siempre, de algún modo se ha hecho, ¿no? Yo siempre he estado de acuerdo y siempre he puntualizado y he exigido que la iglesia se debe tomar en cuenta en todo. Pues ese día la iglesia estaba presente. No, sí estaba presente, pero fue presente, fue ante la congregación. Nos hizo la pregunta que el hermano Efraín dice, si la iglesia en sí estaba de acuerdo. El silencio contó mucho. Sí. Pero cuenta más el hablar que... Pues la única manera es hablar con los que estuvieron presentes en esa ocasión y determinar qué fue el silencio. Aunque ya pasó el tiempo, pero sí es importante analizar eso. Claro. Sí, lo vamos a analizar. Estaba parado ahí donde estaba el hermano César ahorita. Sí. Ok, muy bien. Sí adelantó, pero bueno. Claro. Por ese silencio, entonces automáticamente yo puedo tomarlo como un sí, ¿sí me entiende? Pero a lo mejor no hablaron por el momento, había invitados, había el pastor, había varios ahí, o sea, entonces obviamente, pero yo lo acepto. Vamos a analizarlo, se lo prometo, lo vamos a checar, lo vamos a ver. Vamos a ponernos de pie, tomamos 10 minutos de más el día de hoy, ahí nos quedamos. ¿Cómo van en la escuela dominical, hermanos? No se les olviden sus hojas la próxima semana. Tendremos para algunos más, quizás algunas copias más, pero para que ustedes tengan esto como base respecto al asunto de los diáconos. Padre, gracias te damos por la escuela dominical. Ha despertado en nosotros el interés, el deseo de aprender, puesto que vamos a elegir un diácono, y pedimos para que tú des sabiduría, entendimiento y se haga tu voluntad en la elección del diácono el próximo 25 de enero. Obra en el corazón de cada creyente, de todos los que pueden votar, de todos los que pueden proponer, para que se haga tu santa voluntad, Padre Celestial, en nombre de Jesucristo. Amén.